Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast, un espacio para el análisis y la reflexión, basándonos en el conocimiento científico disponible y sobre todo en nuestra experiencia como profesionales de la salud mental. Mi nombre es Joel Rodríguez y le doy la bienvenida a mi colega y compañera de viaje, Alejandra Clavijo. Ale, ¿cómo estás? Hola Joel, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, Ale. Aquí emocionado con este tema en particular que vamos a tocar el día de hoy. Sí, yo también. Vamos a ver qué tal, qué les parece, pues a toda nuestra audiencia y a ver qué tal. A ver qué tal. El tema, Ale, la verdad es interesante, basado en vivencias que ya les iremos contando a lo largo del episodio, pero escogimos este tema para este cuarto episodio, ya 4 episodios de Atracción Mental, el podcast, y el tema es test de personalidad. ¿Realmente soy como dicen que soy? Y para empezar de este tema en particular, le quiero especificar en qué nos vamos a basar o a qué referimos con la parte de test de personalidad. Obviamente queremos ahondar en el tema completamente, pero empezaríamos por la parte de estos test de personalidad que nos encontramos en Internet. Esos test gratis, esos test que estás navegando en una página y de repente aparece, no sé si los has visto, Ale, me los he topado con ellos, algunos aparecen como un dibujo y si puedes realizar este dibujo, sí, en una sola línea, puede ser un barco, por ejemplo, en una sola línea sin despegar el cursor o el lápiz, cuando lo hagas, eres un genio o eres un psicópata. Y hay este tipo de test que son como muy de fácil acceso, como que están en todos lados y prometen decirte cómo eres. No sé Ujú. si te has topado con ellos, Ale, en internet. Sí, sí, sí. De hecho, ves que lo comentábamos en episodios anteriores, ¿no? El cómo desde hace mucho tiempo, incluso en las revistas, podías encontrar, ¿no? ¿Qué tipo de besador eres? ¿Qué tipo de no sé qué eres? Entonces, las revistas te permitían este acercamiento al conocer una parte de tu personalidad y bueno, ahora lo hacen las redes sociales y lo retoman, ¿no? Con Facebook, recuerdo que digo, hacía esto de qué princesa de Disney eres, bueno, ¿no? Así podemos poner un montón de ejemplos que nos ayudaban, pues, a saber algo de cómo somos. Creo que ese es como el mensaje principal que podríamos transmitir. Sí, de hecho, y esta parte, me acuerdo mucho de uno que era muy común cuando fue el boom de Harry Potter. ¿Qué Mm, personaje de Harry Potter eres? Venía una serie de preguntas. ujú, Pero bueno, antes de entrar en este tema en particular, Ale, me gustaría que empezáramos definiendo un concepto, porque al final, si vamos a hablar de test de personalidad, creo que es válido preguntarnos qué es la personalidad. ujú, Y en ese sentido, Ale, creo que aquí podemos hablar sobre una confusión. No sé si lo has escuchado, mucha gente dice, refiriéndose de otra persona, es que él tiene mucha personalidad, tiene una gran personalidad, tiene una personalidad muy fuerte. Y de algunos otros hemos escuchado que, es que le falta personalidad, no, su personalidad es muy débil. Y de estos comentarios, o sea, ¿de verdad estamos hablando de personalidad? ¿Sabemos realmente qué es la personalidad? Y yo creo que lo primero, Ale, tendremos que diferenciar o encontrar la diferencia entre tener carácter y tener personalidad. ujú. Sí, es bien importante, como tú lo mencionas, definir la personalidad. Y bueno, tenemos por ahí a Kember, ¿no? Que nos dice que la personalidad está compuesta pues por un temperamento y un carácter. Cuando alguien dice tenemos mucha personalidad, lo que estamos hablando es de que es algo erróneo, porque todos tenemos personalidad. Entonces, si fuéramos muy estrictos, pues todos tenemos mucha personalidad, porque todos tenemos personalidad. Entonces, sí es bien importante definir eso. Todos tenemos una personalidad y esta está compuesta por un temperamento y un carácter. Y recordemos que por la parte de temperamento, pues es todo lo que ya traemos precargado. Ahora bien, vamos a ver entonces qué es el carácter. No sé si me quieras ayudar con eso, Joel. Sí, claro, porque aquí hay un dato muy interesante, esta confusión. El carácter podemos definirlo o hacer alusión a que es algo innato. Es decir, son características estructurales, características de lo que soy, de lo que hago, relativamente estables o relativamente repetidas, pero al final son innatas o en algunos casos adquiridas bajo condiciones muy específicas de desarrollo, pero al final representan la conducta que un individuo va a tener dependiendo de la situación. Pero esto ya viene por decirlo, de fábrica. Así nací yo y solamente con las experiencias que yo viví, es como este carácter se va a evidenciar cuando yo afronte una situación muy en específico. Pero la personalidad es completamente diferente y como bien lo decías, para la personalidad estaríamos hablando entonces de un conjunto de rasgos, de características también relativamente estables
estables me refiero en el tiempo, es decir, que son una constante y que influyen en la forma en que percibimos el mundo, también influyen en la forma en que actuamos ante diferentes situaciones y sobre todo nos puede decir la forma en que actuaremos en situaciones futuras. Ujú. Dicho de otro modo, entonces no solamente son elementos relativamente estables, sino que también pueden ser otras cosas llamadas rasgos, que más adelante tocaremos el tema, pero son estas cosas mentales, estas motivaciones, estos estados afectivos que tengo, pero que los he repetido de manera constante a lo largo de mi vida y que eventualmente podemos predecir mi comportamiento basándonos en eso. Ujú. Sí, aquí justo me gustaría hacer una pequeña acotación para que quede claro, ¿no? El temperamento, recordemos que es lo que viene ya precargado, ¿no? Y el carácter junto con el temperamento, pues forman la personalidad y recordemos que el carácter también se ve influido por el entorno, es decir, por todo lo que vamos aprendiendo. Entonces, una parte es lo que traemos precargado, sumado, llamado temperamento, y el carácter, que es lo que viene del entorno. Unidos nos dan esta personalidad y juntos, vienen y después, ¿no? Nos van marcando cuáles serán estos rasgos de personalidad que podemos tener, si somos introvertidos, extrovertidos, si podemos ser a lo mejor más inseguros, aprensivos, si a lo mejor, pues, alguien tiene más este don de liderazgo. Y bueno, esto es la unión de lo que traigo precargado junto con lo que el ambiente me va enseñando. Y es que retomando el tema, lo que decíamos al inicio de esta confusión, es que hay algo también importante aquí que debemos incluir, o debemos mencionar. Generalmente, la mayoría de nosotros tendemos a juzgar rápidamente en una situación a una persona, basándonos en la primera impresión, lo primero que estamos percibiendo de ella, independientemente si es bueno o es malo. Pero al final lo único que estamos haciendo es ver una parte de lo que compone esta persona, como bien lo decías, la parte del carácter, el temperamento y la personalidad. Pero creo que sí esto es importante reconocerlo porque da pie a lo que nosotros hacemos de juzgar a una persona e inmediatamente la vemos o simplemente la escuchamos por algo que dice, comenta o cómo lo dice o cómo lo comenta, etcétera, etcétera, Ujú, etcétera. Sí es importante porque al final solamente estamos viendo una parte y estamos hablando ahora de que la personalidad abarca muchas cosas. De hecho, podemos decir también que implica nuestra conducta privada, porque al final la forma en que nos comportamos de manera privada la gran mayoría de las veces, si no es que todas, no es la misma a cuando estamos en situaciones con público. Y ujú, ahí tendremos que hablar de pensamientos, deseos, necesidades, recuerdos, muchas cosas ujú, que están involucradas en eso. Así que cuando conocemos a una persona, solamente alcanzamos ver una parte muy pequeña de lo que realmente es. Y creo que el gran error que muchos cometemos en esa primera instancia es hacernos una idea, cargarle características, aspectos y un montón de cosas que eventualmente pudieran no ser verdad. ujú. Sí, porque además recordemos que a veces hasta para nosotros mismos es difícil saber cómo es nuestra personalidad, ¿no? Regularmente cuando tú le preguntas a alguien cómo es, cómo se define, es complejo que a la primera puedas definirlo. Entonces, si a veces ni yo mismo sé cómo soy, pues cómo es que los otros van a saber cómo soy yo, ¿no? Entonces, habría que pensar en esta parte también importante para cuando estamos hablando de personalidad. Así es. Y otra cosa que también cabe mencionar es que la personalidad, que implica todo lo que hemos platicado, es algo distintivo y propio de cada persona. Entonces, es algo que me identifica a mí, solamente a mí. Y ya, digo, al final podríamos hablar, bueno, vamos a tocar el tema de rasgos y tipos de personalidad eventualmente, pero lo cierto es que cada persona es única. Y si cada persona es única, entonces la personalidad que tiene también es única. Ujú, Y creo que la finalidad Ale, de eso que hablamos de personalidad sería que este conjunto de rasgos, de características, de constantes que tenemos nos ayuden a adaptarnos de manera exitosa al entorno en el que estamos, porque al final el éxito o fracaso de nuestra interacción con la sociedad, con algunos grupos de personas, en el trabajo, en la familia, en una relación de pareja, parte de este conjunto de todas las cosas que hemos mencionado que llamamos personalidad. ujú. Sí, 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 y que entonces no es tan sencillo definir, ¿no?, la personalidad a simple vista, ni, como dicen por ahí, a ojo de buen cubero, ver si este es más introvertido o si este es más egocéntrico. Es complejo, lo que estamos tratando de transmitir es eso, es un conjunto de rasgos, de, pues, incluso también la parte del cómo aprendemos, de cómo vivimos. Entonces, sí es algo complejo para el momento de evaluarlo
y plasmarlo en un test, que es hacia dónde vamos. Exacto. Y aquí hay un concepto, una idea que me gustaría compartirles, es de José Bermúdez Moreno. Él es un doctor en psicología por la Universidad, perdón, Complutense en Madrid. Es catedrático de universidades en el mundo, en California, bueno, en muchos lugares ha estado. Autor de 11 libros, por cierto. Pero me llama la atención cómo define la personalidad. Y lo voy a citar textualmente. La define como una organización relativamente estable de características estructurales y funcionales, innatas y adquiridas bajo las especiales condiciones de su desarrollo, que conforman el equipo peculiar y definitorio de conducta con que cada individuo afronta las distintas situaciones. Y creo que de verdad expresa lo que hemos tocado en estos momentos, en lo que vamos de podcast, este conjunto de cosas. Es complicado definir una personalidad porque está abarcando prácticamente todo lo que es el individuo, lo que ha aprendido, lo que ya venía cargado, y la forma en que va interactuando en cada una de las situaciones a las que se va enfrentando. Y es por Ujú, eso la importancia de no confundir esta definición de personalidad con lo que decíamos al inicio, frases como fulanito tiene mucha personalidad o no tiene personalidad, le falta personalidad. Y se pueden relacionar las ideas, sí, claro, pero no es exactamente lo mismo. Porque en este tipo de frases, cuando las utilizamos, nos estamos refiriendo o imaginando a una persona que tiene un carácter fuerte o ideas muy claras. Digámoslo de alguna forma, que lo único que estamos haciendo es utilizar la palabra personalidad como un sinónimo de carácter, cuando en realidad no lo son así. Y cuando hablamos de alguien sin personalidad, pues estamos pensando una persona, por ejemplo, que las ideas son poco claras, que no puede tener, bueno, no tiene iniciativa, o una persona que es fácilmente influenciable, fácilmente manipulable o incluso dependiente. Es decir, en este tema en particular, atribuimos no tener personalidad, una persona no tiene personalidad a la falta de a algunas características que no siempre debe tener una persona para que nosotros la consideremos como que tiene personalidad o no tiene personalidad. ujú. Y es que ahí incluso habría que ver qué entiendo yo por tener mucha personalidad, porque te escuchaba y decía, bueno, a lo mejor hay quien piensa y que para esa persona el tener mucha personalidad es alguien que sea dominante, egocéntrico, y a lo mejor para mí que alguien tenga mucha personalidad solo es que sea extrovertido. Entonces, más bien creo que cuando la gente hace esta distinción entre tener o no tener mucha personalidad, habrá que ver qué es lo que entiende y creo que entonces estaríamos hablando más bien de rasgos de personalidad, de características de personalidad y no del término en conjunto. Y de hecho, eso recuerdo una vivencia cuando trabajaba para una institución bancaria. Llegaba un gerente de área y era de un hombre de muy pocas palabras en realidad, pero cada que entraba escuchaba esos comentarios. No, es que tiene una personalidad bien fuerte. Me quedaba, bueno, o sea, no dice nada, simplemente entra, camina y va a su oficina y se sienta. ¿Cómo utilizamos ese concepto? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Es decir, si yo llego un día a la oficina, entro y no digo nada y solamente camino y me dirijo a mi lugar, ¿eso significaría que yo tengo una gran personalidad, tengo una personalidad fuerte? Pues obviamente no, pero al final esta confusión en los términos o lo que queremos decir utilizando otras palabras, pues en realidad no reflejarían mucho. Y tocamos todo esto porque al final vamos encaminados hacia esta parte de los test. Pero antes de eso, digo, al final me gustaría tocarlo en algún sentido. Otra cosa que forma la personalidad o que conforma la personalidad son los rasgos que ya comentaba, ¿sale? Los rasgos de personalidad, es decir, esta identidad propia, esta forma de adaptarse al mundo, de adaptarse al entorno y que caracterice a las personas y las haga únicas. La personalidad vemos que es un conjunto de cosas, los rasgos serían entonces como estas características que me diferencian a mí del resto de mis compañeros de trabajo, que me diferencian a mí del resto de mis familiares o del resto de mis amigos. Y aquí incluiríamos rasgos positivos o negativos, que en este tema positivo o negativo creo que va en función más de lo que socialmente consideramos positivo y negativo. Por ejemplo, positivo sería la empatía, la solidaridad, la amabilidad, y negativo podría ser la ira, el pesimismo, no sé, el mal humor, el mal genio, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Sí, sí es importante hacer esta acotación, porque positivo o negativo para quién, ¿no? Es como en algún momento también se clasificaron las emociones como positivas o negativas, y bueno, ¿para quién? Entonces, sí es una cuestión social, pero también incluso
hay, pruebas, hablando de los test, que los ponen así, en polos, precisamente como una cuestión de medición, no porque sea algo bueno o malo el tener cierto rasgo de personalidad, más bien habría que ver en la historia de cada quien qué función ha tenido ese rasgo de personalidad. Así es, y cuando hablamos de esto, rasgos de personalidad, pues, los rasgos, el conjunto, mejor dicho, de rasgos más comunes que tenemos, pues, constituirían, o por decirlo de alguna forma, indicarían un tipo de personalidad. Es decir, la personalidad estaría formada por los rasgos que definen a la persona. Los rasgos son parte de la personalidad que define a la persona. Si es estable la mayor parte del tiempo, si es transitoria, diferentes situaciones, matices, pero al final sería como estos rasgos característicos. Y del otro lado, también llamado que al final vamos a hacer algunas acotaciones, estaría la otra parte de los trastornos de personalidad. Cuando entonces si hablamos de que la personalidad es un conjunto de rasgos y características, ¿cuándo entraríamos en la parte de un trastorno de personalidad? Sí, bueno, recordemos que para hablar propiamente de un trastorno, tenemos que ver que, estos rasgos que todos tenemos, porque recordando y retomando un poco lo que hemos hablado, todos tenemos rasgos de personalidad. Cuando estos rasgos ya no son adaptativos, ya no me dejan hacer lo que normalmente hago, ir a la escuela, al trabajo, estar con pareja de una forma, pues, lo más sana posible, o con mi familia. Si ya me está, mermando en, pues, la mayoría de estas áreas, entonces estaríamos ante la sospecha de un trastorno de personalidad y habría que evaluarlo, pues, ya incluso desde una postura psiquiátrica. Habrá que ver qué criterios cumple según el famoso libro DSM-5 para saber, pues, si hay o no hay algún trastorno de personalidad, pero la clave sería, estos rasgos ya no me están dejando adaptarme a alguna de mis esferas. Es dicho de otra forma, sería como unos rasgos que son extremos, Ujú, disfuncionales, desadaptativos, es decir, hay una afectación en mi entorno, en la forma en que yo me relaciono en mi entorno, y entonces podríamos hablar de eso. Pero ¿por qué tocamos esos temas, Ale? ¿Por qué hablamos de rasgos, de trastornos y demás? Porque al final, si nuestro tema son los test prometen eso. Un test de personalidad promete decirnos, o la premisa del test es decirnos cómo somos realmente. ujú, A base de una serie de preguntas, este test tiene la finalidad de decirnos cómo somos, cuáles son nuestras características o cuáles serían las acciones o las actitudes que tomaríamos ante algunas situaciones en particular. Y por eso tocamos la parte de estos test de personalidad que prometen esto en 10 preguntas, en 15 preguntas, en 25 preguntas, y esta parte que no solamente promete decirte cómo eres, sino que al final promete que te des cuenta de lo que debes de cambiar para que de manera mágica, por decirlo de alguna forma, tu personalidad cambie. ujú. Sí, aquí también habría que preguntarnos qué o cuál es mi necesidad por conocer quién soy, porque creo que detrás de eso está ese mensaje, ¿no? Si estoy buscando constantemente que algo más me diga, bueno, entonces seguramente que la inquietud es quién soy o por qué soy de tal o cual manera. Sí, y ese es el punto o el meollo del asunto, Ale. En realidad creo que es normal, es válido, creo que todos nos los hemos preguntado alguna vez, porque al final te encuentras con este tipo de información en internet y te preguntas, bueno, ¿cómo soy? Y esta curiosidad no necesariamente significa que no sé cómo soy, pero al final es como llama la atención, es curioso, ¿no? Ah, alguien me va a decir cómo soy en 15 preguntas. Ok, sí, lo hago. Y para eso me gustaría, Ale, que hiciéramos un test de personalidad que está en internet. Sí, Me llamó mucho la atención, la verdad. Si tú googleas test de personalidad gratis o solamente pones test de personalidad, te van a salir infinidad de resultados con páginas que prometen eso, prometen decirte cómo eres en la menor cantidad de preguntas posibles. Y para eso, Ale, entonces me gustaría compartirte esto. Es un test de personalidad que está en internet, lo pueden localizar, de hecho les va a aparecer ahorita la página. Se llama testpersonal.com. De hecho, presume de 4.500.000 test realizados. Es esta página, aquí está. Y del lado izquierdo de su pantalla van a ver toda la gama de test que tiene y todos gratis, desde personalidades psicológicos, de inteligencia, de cultura general, de comunicación, concentración, personalidad, liderazgo, inteligencia. Es abrumadora la cantidad de test que tiene. Y me llama la atención esto porque empieza así, test de personalidad, evalúa tu personalidad con un test de personalidad
Gratis 10 preguntas. Bienvenido, dice al test de personalidad gratis. Descubre tu personalidad en base a situaciones de la vida cotidiana. Un test elaborado por psicólogos que te permitirá realizar una evaluación de tu personalidad. ¿Cómo ves, Ale? Lo que promete esta página en este eslogan de bienvenida. Pues suena muy prometedor, porque al final, imagínense, les hemos venido explicando lo complejo que puede ser incluso definir la personalidad misma, entender el concepto, y digo, me parece que es pues muy pretencioso de pronto el pensar que con pocas preguntas vamos a saber realmente quiénes somos. A veces nos lleva algunos años de análisis propio el saber quién soy, y bueno, en 10 preguntas pues estaría fenomenal, ahorraría muchísimo tiempo y dinero. De hecho, empecemos, dale, vamos a contestarlo. Dice, escoge la opción que más se ajusta a tu personalidad. Ok, y aquí ya me salta eso. Ok, yo vengo aquí porque quiero saber cómo es mi personalidad y la página me dice que escoge la opción que más se ajusta a mi personalidad. Ah, sé sincero, no te guardes ningún dato, dice la página. No se guarda, perdón, ningún dato, dice la página. El grado de acierto de personalidad es asombroso. Ok, empecemos. Pregunta número uno. Ah, ya me pasé. Pregunta número uno. 1 de 10. ¿Cuándo te sientes mejor? Ale, por favor, ayúdanos a contestar este tema, este test. ¿Cuándo te sientes mejor, Ale? ¿Por la mañana, por la tarde, justo entrada la noche o de noche? Vamos a pensar que por la tarde y entrada de la noche. Ok, perfecto. Pregunta número 2. Por lo general, Ale, caminas bastante rápido con pasos largos, bastante rápido con pasos cortos y rápidos, mm, rápido, cabeza alta, mirando de frente al mundo, menos rápido, cabizbajo o muy lentamente. Vamos a poner opción 2, bastante rápido, con pasos cortos y Y rápidos. rápido. Ok. Pregunta número 3. Cuando hablas con personas, generalmente, Ale, tienes los brazos cruzados, tienes las manos juntas, tienes una o ambas manos en las caderas, tocas o empujas a la persona con quien estás hablando, juegas con tu oreja, tocas tu mentón o acaricias tu pelo. Vamos a poner manos juntas. Manos juntas. Ok, opción número 2. Qué interesante, de verdad, porque Sí. promete que con situaciones de la vida cotidiana te va a decir cómo eres. Ok, pregunta número Ahora, yo 4. yo lo pensaba incluso, ¿no? ¿Qué tal que son 2 opciones? ¿Qué tal que tengo más de una o no aparece la opción aquí? Eso también sería interesante Hay que plantear. ver, hay que ver. Pregunta número Ujú. 4. Cuando te relajas, te sientas con las rodillas dobladas y las piernas muy juntas, las piernas cruzadas, piernas extendidas o rectas, o una pierna doblada echada hacia atrás. A ver, Ah, pongamos piernas extendidas o rectas. piernas extendidas o rectas. Ok. Cuando algo realmente te divierte, Ale, reaccionas con una fuerte carcajada, una risa pero no muy fuerte, una sonrisa silenciosa o una sonrisa tímida. A ver, una risa, pero no muy fuerte. Ok. Pregunta 6. Cuando vas a una fiesta o reunión social, Ale, ¿haces una entrada ruidosa para que todo el mundo te vea? ¿Haces una entrada discreta buscando alrededor de ti algún conocido? ¿O haces una entrada muy discreta tratando de pasar desapercibido? Entrada discreta buscando un desconocido, un conocido, perdón. Un conocido. Ok. Estás trabajando muy duro, pregunta 7, muy concentradamente y te interrumpen. ¿Cómo reaccionas, Ale? ¿Agradeces el descanso? ¿Te sientes extremadamente irritado? ¿O alternas entre estos dos extremos? A ver, alternas entre estos 2 extremos. Ok. Pregunta 8. ¿Cuál de estos colores, Ale, te gusta más? ¿Rojo o naranja? ¿Negro? ¿Amarillo o azul claro? ¿Verde, azul oscuro o púrpura? ¿Blanco, marrón o gris? Vamos a poner el púrpura, porque traigo el color púrpura. A ver, ¿qué nos dice? Me llama la atención, ¿cuál de esos colores te gusta más? Y me da Ujú, 2 opciones en una ujú, respuesta. sí. Pregunta número 9. Cuando estás en la cama por la noche, en esos últimos momentos, justo antes de dormir, te encuentras, Ale, estirado sobre la espalda, estirado cara boca abajo, de lado ligeramente curvado, con la cabeza en un brazo, con la cabeza tapada entre las sábanas. Con la cabeza en un brazo. Ah, ya entendí. Ah, ok. Pregunta número 10. A menudo sueñas que estás, Ale, cayendo, luchando o peleando, buscando a alguien o algo, volando o flotando. Generalmente duermes sin soñar. Tus sueños son siempre agradables. A ver, cayendo. Cayendo. Ok. Es justo lo que te decía, ¿qué tal que tengo varios, no? Y no me Vamos deja a ver. Bueno, poner terminaron el las preguntas. Resultados es de vamos a ver, personalidad. ¿qué Le nos damos dice? clic y no pasa nada. Ah, no, la página aquí está. El Okey. resultado del test de personalidad. Ale, felicidades, tienes una personalidad encantadora.
Los comentarios personalizados, así los pone la página, dice, los demás te ven como una persona razonable, cautelosa, cuidadosa y práctica. Te consideran una persona inteligente, agradecida, con talento, pero modesta. No una persona que hace amigos demasiado rápidamente o fácilmente, pero alguien que es extremadamente leal a sus amigos y que espera la misma lealtad a cambio. Aquellos que realmente llegan a conocerte, Ale, se dan cuenta que tardas mucho en otorgar confianza a tus amigos. Si la amistad se rompe, te cuesta mucho superar la situación. Si deseas tener más información sobre tu personalidad, puedes pasar a nuestro gran test de personalidad, un test elaborado por psicólogos. Muy bien. Ale, de esto que acabamos de leer, tú contestaste las preguntas, eso es tu personalidad. Así lo podemos definir. ¿Existe esto realmente? ¿Existe la personalidad encantadora en los tipos de personalidad que conocemos? Es que imagínate, o sea, hasta te da una connotación, ahora sí creo que positiva, porque es encantadora, ¿no? Y encantadora según quién, porque, bueno, pues seguramente que yo creo que todos los que hemos pasado por algún mal momento, que yo creo que todos, pues no tenemos siempre una personalidad encantadora, ¿no? Tendremos nuestros buenos y nuestros malos ratos, pero es difícil englobar en un término, o en una palabra, una personalidad. Creo que eso es muy complicado. ¿Sabes qué siento, Ale? ¿A qué me suena este resultado de el comentario? De hecho, comentario personalizado. O sea, yo hice, bueno, tú hiciste el test. Ujú, La respuesta tiene que ser personalizada, pero bueno, ujú, te lo comentan. Pero ¿sabes a qué me suena mucho esto? Creo que estoy viendo el horóscopo del periódico. ujú, Creo que estoy viendo una generalidad de cosas que pudiera, es que me da muchas opciones. Empieza diciendo cauteloso, razonable, cauteloso, cuidadoso y práctico. 4 palabras que pueden abarcar muchas cosas. Igual, yo puedo, si tú lo contestas, puedes decir, bueno, cauteloso, ¿qué es cauteloso para empezar? ujú, ujú, Pero práctico sí soy. ujú, Entonces, como que te da esta, es muy ambigua en realidad. De hecho, a mí me llama la atención. No esperaba, de verdad, no lo habíamos hecho. Estamos haciendo al momento que realizamos este podcast. Qué interesante ver este así en letras color rosa. Tienes una personalidad encantadora. Pero creo que en realidad, Ale, podemos decir que en realidad este tipo de test, que hay muchos en Internet, en realidad creo que no reflejan exactamente lo que estamos buscando. ujú. Porque al final solamente estamos viendo, pues, con 10 preguntas, con situaciones de la vida cotidiana y de reacciones, ¿cuántas preguntas tocamos, Ale? Recuerdo un par, 3, tal vez, de una situación que te pone en un contexto de qué vas a hacer ante tal situación. Yo creo que en realidad esta parte de el resultado que estamos viendo de ahora de este test, en realidad creo que no nos dice cómo eres, Ale, No. y mucho menos nos dice cómo vas a actuar ante una o tal situación. Ujú, que eso es muy importante. Yo lo que pienso es que, en lo que podrían ayudar, ¿no?, estos test, si algo tuvieran, que aportar, es precisamente en devolverme la pregunta. Es decir, si yo estoy buscando constantemente respuestas sobre cómo soy, tengo inquietudes para saber cómo soy, y entonces tendré que ir por otro lado, porque es así tal cual lo mencionamos, ¿no? No, en 10 preguntas no nos va a poder decir exactamente cómo somos. Lleva mucho tiempo el poder descubrir quién soy, es un trabajo muy grande y es complicado que diciendo solo el color o solo cómo me gusta dormir o, en qué momento me siento mejor del día, pues, pueda yo definir cómo soy, porque tal vez el día que contesté este test estaba pasando por un mal momento en la mañana y digo que en la noche, y bueno, es complejo el poder definir la personalidad en 10 preguntas. Entonces, creo que lo que tienen de fondo y con lo que podemos quedarnos es, si estoy buscando un test, al igual que puedo buscar los horóscopos, el tarot o cualquier otra cosa que es muy respetable y válido desde lo que cada quien busque, pues, tal vez lo que hay de fondo es que quiero saber quién soy, quiero saber qué pasa conmigo. Creo que es ahí donde está el mensaje. Sí, de hecho, y de verdad invitamos a nuestro auditorio, si tienen oportunidad, aquí les dejamos la página parecetestpersonalidad.com. Hagan, por favor, los invitamos a que hagan el test de estas 10 preguntas, compártanos en sus comentarios qué les sale. Digo, queremos ver más resultados de personalidad encantadora. Tal vez podemos encontrar un resultado de una personalidad excepcional. No sé, por favor, hagan el test, pónganos en los comentarios qué fue lo que les apareció a ustedes como resultado de y es verdad, Ale, al final es muy complicado. Creo que sí parte mucho. Esta parte de los test de personalidad que encontramos en Internet tienen auge, tienen, funcionan o son muy visitados, muy utilizados, porque al final, en el fondo, creo que esa es la gran pregunta que nos hemos hecho, ¿no?
quiénes somos realmente. Sí, sabemos dónde estamos ubicados en espacio-tiempo, podemos hacer una reseña de nuestra vida, de las cosas que hemos pasado, de lo que hemos hecho, pero al final creo que este concepto de entender cómo somos y parte yo creo que mucho de las vivencias, ¿por qué me ha ido así en la vida? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado aquello? Tiene este auge en estos test que prometen, lo vimos en la página de manera muy rápida y muy sencilla, 4 minutos dice que te tardas en contestar y te va a dar la solución prácticamente al por qué te está pasando lo que te está pasando. Entonces, en ese sentido, Ale, creo que el tema no va por ahí, creo que estos tendría más fines recreativos que profesionales, es decir, sería más como lo comentábamos en el episodio 2, que si por cierto no lo han visto, les va a aparecer el enlace por aquí. En el episodio 2 tocábamos esta parte, ¿no? De cuando hablamos de redes sociales, de estos test que había en antaño, donde a través de unas preguntas y muy en particular, te decían cómo era tu personalidad desde el punto de vista de otra persona. Y en ese sentido, Ale, creo que el tema tendría para muchas situaciones, queremos compartir, seguir compartiendo con nuestro auditorio más información, pero para eso, Ale, quisiéramos enfocarnos primero en una cosa muy en particular. Si ya vimos que es complicado definir esto de la personalidad y todo, y que la mayoría de los test que aparecen en Internet son más con fines recreativos que profesionales, entonces, ¿qué pasa, Ale, con los test de personalidad, los cuestionarios que realizamos cuando hacemos una entrevista de trabajo? Ujú. ¿Qué te Sí. parece si en nuestro siguiente episodio le tocamos este tema de estos test, estas preguntas, esta batería de pruebas que nos hacen cuando solicitamos un empleo? Sí, me parece muy bien porque justo el mensaje que queremos transmitirles es, existen estos test de personalidad que pueden encontrar al alcance, ya lo vieron, muy sencillo de un clic, pero también existen otros test con mayor formalidad y profesionalismo, que bueno, pues son aquellos test proyectivos, pruebas psicométricas, que tienen toda una estructura para definir pues diferentes cosas, ¿no? Y muchos de ellos, o la gran mayoría, son usados en el ámbito clínico, es decir, en la consulta, para pues medir alguna situación que esté sucediendo, encontrar pues ciertos rasgos, puede ser también incluso a nivel pues criminalístico, el conocer la personalidad de una persona que esté pues o que haya cometido algún delito, que esté en la cárcel, o para lo laboral, que es donde comúnmente lo conocemos y donde la mayoría hemos tenido contacto por lo menos con algún test, cuando nos van a contratar, cuando estamos pues aplicando para alguna vacante. Y creo que es ahí donde tendrían este mayor reconocimiento y donde incluso, pues, yo creo que nos hemos llegado a preguntar, ¿realmente sirven o por qué los aplican? ¿O es un trámite? ¿Sí dirá realmente quién soy o no? Creo que esas, pues, interrogantes son las que surgen mayormente. Pues, amable auditorio, de verdad los invitamos a que nos sigan en esos 3, bueno, que sigan el canal, por favor, suscríbanse, comenten, denle like, pero vamos a hacer ahora otra trilogía, como le hicimos al inicio hablando del amor, ahora vamos a enfocarnos en esta parte. Nuestro siguiente episodio tocaremos el tema de recursos humanos, esta parte laboral y los test que realizamos. Y en el siguiente episodio, que sería el número 6, si no me equivoco, tocaríamos ya estos test de personalidad, pero de manera profesional. Existen, para qué son, así que por favor suscríbanse para que YouTube les avise cuando subamos esos episodios y ustedes puedan acompañarnos en este viaje sobre este tema que llama mucho la atención porque al final sí los hay, sí funcionan, sí existen, pero creo que la verdad están diseñados completamente diferente a lo que acabamos de ver en Internet. Ujú. Sí, y que recuerden que el mensaje es, si tengo esta inquietud, ¿no? De saber quién soy, o cómo soy, o por qué soy de cierta forma, pues creo que el mensaje de fondo es, realmente lo que quiero saber es más de mi personalidad, más de por qué reacciono así en ciertas situaciones, y pues creo que la respuesta puede estar más al alcance de un profesional que de una cuestión, pues, tan, rápida como lo es, pues, estos test que vimos. No es que sean malos, no es que sean buenos, simplemente habrá que ver que si quiero respuestas más profundas, tengo que buscar en otro tipo de lugares. Pues entonces, todo está dicho. Nos vemos en el siguiente episodio. De verdad, por favor, nos gustaría que nos acompañaran en este tema fascinante de los test de personalidad. Pues dejamos todo, Ale, para nuestro siguiente episodio. Nos enfocaremos en la parte de recursos humanos. Agradecemos de verdad su atención, que se hayan quedado hasta el final de este video. Por favor, suscríbanse al canal, comenten, den like. Si creen que esta información puede ser útil para alguien más, por favor, compártanla y de esta forma podremos ir llegando a más personas cada día. Bueno, pues esperemos que les haya gustado y nos vemos la próxima.
Pues nos despedimos, no sin antes recordarles que todo lo que aportes a tu persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta luego, adiós.